Que tengan un buen día hoy, quiero y espero que estén bien en sus casas, pasando estos días con el Señor y siendo bendecidos gracias a todo lo que Él nos está enseñando y nos está entregando para estos días. Hoy vamos a dar inicio a esta sesión de enseñanzas. Van a ser 20 enseñanzas más o menos y deseo que sean de bienestar, de bendición para sus vidas. Hoy vamos a iniciar con una oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado el Señor Jesucristo, te damos gracias el día de hoy por todas las bienaventuranzas que tienes tú para nosotros en este día. Gracias por las cosas maravillosas que has hecho, gracias por todo lo que el día de hoy has entregado a nuestras vidas, las bendiciones, la honra. Gracias Señor porque sabemos que estamos custodiados y resguardados en nuestra casa gracias a tu presencia y gracias a tu poder. Poderoso Rey, gracias porque el día de hoy sabemos que tenemos un bienestar, una felicidad, pero sobre todo, Señor, sabemos que tú estás protegiendo nuestras vidas, estás sanando nuestros cuerpos y hoy, Señor, estamos llenos de tu Espíritu, de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida audiencia, queridos hermanos de la iglesia, de las iglesias, los bendecimos. Hoy es el principio de una serie de enseñanzas que se llaman principios de poder. Entonces vamos a dar los fundamentos de lo que es como tal el poder. Hoy iniciamos una gran y linda enseñanza donde vamos a estar todos unidos, unánimes, en oración y en bendición. Jesús el día de hoy está hablando cosas maravillosas del Señor Jesús y está enseñando muchas cosas que son para el nuevo comienzo y el nuevo avivamiento que va a haber en el mundo entero. Entonces, como en ese orden de ideas, vamos a ver cómo Jesús dijo a los líderes religiosos de los tiempos del Nuevo Testamento. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 29, dice: erráis porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Qué bonito es entender esto y la verdad del evangelio doble, o que es doble. Primero es la palabra de Dios como revelada, como dada a nuestras vidas, como bienaventurada. Y la segunda es conocer todo el asunto de las escrituras, de estudiar las escrituras. Hoy vemos cómo es necesario de todas maneras leer y aprender, porque todo lo que leamos el Espíritu Santo nos va a revelar su palabra y nos va a revelar su reino. Debemos entender que la verdad, el verdadero evangelio es más que las escrituras, es más que leer y aprendernos lo que está ahí escrito, sino también es el poder de Dios. Para conocer este poder, nosotros debemos entender y aplicar los principios de poder. El poder de Dios debe volverse una realidad en nuestras vidas a través de la experiencia. Así como dice Pablo, no a través de grandes portavoces públicos y de debate teológico. Pablo era un teólogo tremendo, pero mire cómo cuando comienza su legado y cuando empieza a hablarle a los corintios, como dice en 1 Corintios 2:4, 5, habla de lo siguiente, dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo primero que debemos ver es que no es solamente con hablar y hablar y hablar, decretar, hacer, sino ¿qué estoy haciendo yo con el poder de Dios? ¿Y será que Dios
sí está trabajando conmigo a través de su poder, o será simplemente que yo no entiendo el poder y hemos estudiado tanto tiempo teologías y todavía no entendemos cuál es el verdadero poder de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, sigue hablando de que es el poder sobrenatural el que va a trabajar en nuestras vidas y en este reino, en ese fluir y en ese flujo de milagros en las iglesias. Desafortunadamente para muchos, nuestras iglesias o nuestra rutina religiosa ha provocado de que muchos no estén en este momento en el milagro o en la situación sobrenatural. Muchos han reemplazado los milagros con razonamiento humano que demanda una explicación lógica para que todo lo que pasa, el poder sea reemplazado por el debate teológico sobre si el milagroso es por hoy o solo era para la iglesia primitiva. O sea, muchos están el día de hoy hablando de que los milagros ya existen, que las sanidades ya no existen, que Dios es un Dios solamente de mantenerlo en una escritura y en trabajar solamente en esto. Por eso debemos empezar a trabajar y a analizar qué es ese poder sobrenatural que tenemos. ¿Listo? Entonces es necesario empezar a analizar y a llevar estos puntos de entendimiento para todos. Voy a poner un poco de adoración, espero que no les incomode. Eso, me gusta la adoración. Listo, entonces, como dice Marcos 16:20, dice, ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Nosotros hemos hablado de trabajar para Dios, nosotros planeamos nuestro ministerio y pedimos a Dios que lo bendiga, pero el método de ministerio eficaz es el Señor trabajando con nosotros, confirmando su palabra con las señales milagrosas. El mundo no está interesado, óigame bien, no está interesado en lo que usted ha hecho para Dios o lo que han hecho con usted Dios. El mundo está atraído a Jesús cuando Él ve resultados visibles del poder del Evangelio que ha cambiado su vida. O sea, eso es el testimonio. O sea, cuando yo demuestro a través de mi testimonio que ha habido cambios, el Señor va a probar que somos personas más que vencedoras. En el capítulo 1 que vamos a analizar el día de hoy, se llama La vida después de la religión o de la religiosidad. Muchos el día de hoy andan todavía en esos principios de religiosidad, esos principios de religión, de lo que hay en muchas iglesias. Y hoy es el día en el cual vamos a ser desvelados, a ver quién está en ese lugar o en ese momento. Vamos a ir a Salmo 63, 1, 2, donde dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. O sea, cuando vamos a la iglesia se cuenta que habla de que hay poder y gloria. Si no se demuestra en un lugar de que está este poder y esta gloria, definitivamente estamos en el lugar equivocado. Definitivamente cuando nosotros entramos a una iglesia debe haber algo sobrenatural, debes ver ángeles, debes ver la presencia de Dios, debes ver cómo el Señor camina entre nosotros, cómo nos abraza, cómo nos enseña, visiones, sueños. O sea, debe haber una cantidad de cosas que preceden a lo que se está haciendo. Así como hay un sueño engañoso y un calor que viene sobre un hombre que está muriendo de frío por helar hasta la muerte, así también sucede en el mundo espiritual o el mundo del espíritu. Hay un estupor y una actitud indiferente cuando las personas están muriendo espiritualmente. La religión o la religiosidad
es el esfuerzo del hombre para conocer a Dios a través de rituales y regulaciones, trabajos y palabras sin poder. La religión trae la muerte espiritual. El poder de Dios es la demostración visible de su deseo de revelarse al hombre. El poder espiritual es el reino de Dios en acción y trae una vida espiritual. Muchos han experimentado la religión, ellos se han unido a varios cultos y denominaciones. Estas organizaciones los han calmado en una actitud espiritual indiferente. Ellos no han experimentado el poder del Evangelio que puede cambiar sus vidas. Ellos están derrotados y descorazonados, enfermos y heridos. Óyeme, mira lo que dice, la muerte espiritual en un lugar se puede visualizar fácilmente. ¿Cómo? La gente está enferma, la gente está triste, aburrida, no hay ese poder, no hay ese amor entre los hermanos. En el Salmo 63, 1, 2 dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Acuérdense que ya lo leímos, ¿no? Con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua, te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Estas palabras necesitan experimentar la vida después de la religión. Hay muchos tipos de poder que hoy en día se están trabajando y que son del mundo. Vamos a mirar y vamos a cotejar algunos de esos tipos de poder, y a veces nos confundimos tratando de ingresar a estos poderes. Debemos entender que no es el poder que Dios está entregando. Esto es algo del mundo, como se lo estoy diciendo. Y vamos a comenzar, mire. El primero es el poder político. Es celebrando por aquellos en el comando de organizaciones, tribus, pueblos, ciudades, estados, provincias y naciones enteras. Eso es todavía del mundo. El poder intelectual resulta en nuevas invenciones, creaciones literarias y musicales y el establecimiento de instituciones educativas. El poder físico es poseído por los hombres fuertes, muchos de los cuales se vuelven atletas profesionales. El poder financiero es celebrado por los banqueros y hombres de negocios que lideran las corporaciones y los grandes imperios financieros. El poder militar es usado por los grandes ejércitos para defender y ganar nuevos territorios. El poder de la energía sirve al hombre de muchas maneras que van desde un simple fuego al calor, sirviendo una ciudad entera de electricidad. Y el poder religioso resulta en las grandes denominaciones y culturas religiosas. Mire, no estamos hablando de la cultura del reino, sino estamos hablando de religiosos. Cada uno de estos son grandes poderes trabajando en este mundo el día de hoy. Pero el llamado de Jesús no es al poder mundano, es al poder espiritual. Él es un poder que nos pregunta: ¿cómo yo puedo ser servido? Pero ¿yo puedo servir? O sea, ¿cuántas veces te has hecho esa pregunta? ¿Será que alguien me va a servir a mí? O sea, antes de ir a predicar la palabra ya estamos pensando: ¿será que me van a dar? ¿Será que, no sé, me van a reconocer? ¿Será que me van a poner en lugar de privilegio? Y a veces vamos a esos sitios y de pronto no nos dejaron predicar, nos disgustamos. Peleamos. Si no nos dieron una ofrenda, estamos peleando. No volvemos a ese sitio. Una cantidad de cosas absurdas que a veces se tienen. Jesús explicó la diferencia entre la estructura de poder del mundo y el reino de Dios. Él dijo, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, dice: entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos.
Entre vosotros no será así. Mire, entre nosotros no va a ser así. Dice lo siguiente: más bien cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado de Jesús es para dejar el poder mundano por el poder espiritual, que es dado con el propósito de servir a un mundo que sufre y que está perdido y agonizante. En este orden de ideas vamos a comenzar con el poder espiritual. Cuando nosotros hablamos de poder, en este momento nosotros no estamos hablando sobre denominaciones religiosas u organizaciones hechas por el hombre. Nosotros lo que estamos hablando es de la autoridad delegada a través de un voto por la mayoría. Tampoco es esto. No es la autoridad dada por un título o oficina. No es un poder basado en educación o habilidad. Cada uno de estos que les acabo de mencionar, muchos están tomándolo como pilar para ser líderes en sus iglesias, pero el Señor no necesita líderes, lo que necesita son ministros que estén capacitados en el reino de los cielos, que no sean religión, sino que tengan una cultura del reino, que no sea por lo tanto que han estudiado, sino por lo que Dios les ha revelado, y que su corazón esté puro, santificado y lleno de la gracia del Señor delante de Él. Cuando tenemos este tipo de característica de estar lleno del Espíritu Santo y dar un buen testimonio, podemos ir a hacer cosas extraordinarias. Acordémonos que la Escritura lo dice, de que debemos estar llenos del Espíritu Santo y tener buen testimonio. No es solamente para el diaconado, sino es también para los ministros, que deben dar el ejemplo a esos diáconos para que se comporten de la mejor manera. Cuando nosotros hablamos de poder, nosotros estamos refiriéndonos al concepto de poder espiritual. El significado de la palabra poder es energía espiritual, habilidad, fuerza y vigor. Es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Una palabra también se usa en lo largo de esta enseñanza, es estrechamente y tiene el significado similar a la palabra poder. La autoridad se refiere al poder legal y justo para actuar en nombre de otro. Tomar la autoridad es la acción de demostrar el poder, es el poseer del derecho para ejercer el poder delegado dentro de los límites definidos. O sea, si el Señor, acordémonos que el Señor Jesucristo es el que le dio, o sea, es el hombre que el Padre le dio la autoridad, pero el Señor Jesucristo a su vez nos delegó autoridad para poder hacer esta gran obra. Dese cuenta que dice que es alguien que toma el poder legal y justo para actuar en nombre de otros. O sea, nosotros estamos actuando en nombre del Señor Jesucristo. Sí, para los que de pronto ahorita dicen, no, pero es que es el Cristo vivo el que tiene autoridad, el hombre no, y no, eso es mentira. Pero démonos cuenta que es ese principio de delegar Dios las actividades y la autoridad de Él mismo. Tengamos siempre pendientes de eso y cuidado, porque ya que hay personas que en muchas ocasiones no acatan las autoridades que tienen terrenales porque piensan que definitivamente solamente es Dios el que los puede mandar, pero lo que usted no sabe es que de repente esas autoridades también están sujetas al Señor Jesucristo y las ha excepcionado, y por esa razón Dios tiene algo extraordinario y único para poder estar en ese proceso. Si usted no acata esta orden o esa directriz, puede ser que usted está cayendo en rebeldía, no solamente con la autoridad delegada, sino está cayendo en rebeldía es con Dios. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice que es aquel que toma o actúa en nombre de otro. O sea, no está actuando por sí solo, está actuando en el nombre de Cristo. O sea, que si el Señor Jesucristo lo ha mandado a él,
¿Qué pasa? Usted debe obedecer. ¿Listo? Fuerzas de poder espiritual. Hay diversas fuerzas sobrenaturales operativas en el poder espiritual. La fuente del poder espiritual es el Dios y verdadero, que es revelado a través de la Biblia. Dios es una Trinidad, una persona compuesta de Dios Padre, Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Dios es el Padre y es la fuente del poder. Como dice Romanos capítulo 13, versículo 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. O sea, si Dios en este momento te está poniendo como autoridad, debes ser autoridad. Haga de cuenta como lo que está en nuestra iglesia. O sea, nosotros con mi esposa somos autoridades, fueron delegadas por Dios. ¿Para qué? Para llevar la buena obra y llevar el buen principio. Pero no obstante, nosotros no somos autoritarios, sino somos autoridades. Nosotros nos movemos también, nosotros también organizamos, nosotros también llevamos, también hacemos todo lo que haya que hacer en la iglesia. No es que seamos más que nadie, simplemente tenemos una autoridad de repente mayor que otras personas, porque Dios nos ha escogido a este trabajo. En Mateo capítulo 28, 18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? O sea, es lo mismo que le estoy diciendo. El Señor está el día de hoy hablando sobre este principio. Jesús ha delegado el poder espiritual a los creyentes. Este poder es experimentado a través del Espíritu Santo. Mire, ojo, ¿se acuerda que le decía que Cristo había delegado poder? Imagínense que el poder de nosotros y la autoridad de nosotros ha sido puesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Si le está temblando allá la cámara, no me preocupes, mi esposo, que no puede quedarse quieto. Dice: hay otra fuerza de poder espiritual, pero es una fuerza negativa. ¿Cuál es esta? La que ejerce la brujería, la hechicería y todas las cosas malignas, o Satanás y huestes de maldad. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En Efesios capítulo 6, versículo 12, que todos lo conocen, que es nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad, autoridades de las tinieblas. Bueno, todo lo que habla este versículo. Usted aprenderá más sobre eso en el desafiante engañador, que va a ser en el tercer capítulo que vamos a leer. ¿Listo? Las demostraciones de poder, cuando Jesús empezó su ministerio público, un ministerio de milagros, de sanidades, era un ministerio donde Él mismo llevaba la sanidad y Él mismo era un milagro. Su ministerio no tuvo éxito debido a su gran organización. O sea, no tuvo éxito porque estaba reunido en un lugar y puso una cantidad de panfletos y de situaciones, sino su ministerio tuvo éxito. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver de que en ese hombre se podía confiar para que le hiciera una sanidad, para que hubiera milagros, para que su alma fuera sanada. Porque, ojo, mira, hay muchos que hablan sobre las sanidades, o sea, el don de las sanidades, el don de hacer milagros. Pero lo que no hablan, y muchos están errados en esto, con todo respeto a los teólogos, es que hablan que el don de las sanidades, los dones de sanidad, hablan de que son según la parte del cuerpo, según si es en la cabeza, si es en los ojos, si es en el estómago, si es en una pierna, si es en una mano, si es no sé qué. No, o sea, no entren a la tontería de este mundo. ¿Por qué? Porque eso es limitar al Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo cubre todo. La sanidad para todo el cuerpo, que lo que pasa es que usted en su cabeza solamente puede sanar el dolor de cabeza, que solamente puede sanar esto, puede sanar lo otro, pero en realidad cuando habla del don de sanidades, es que está hablando de que tú eres capaz de sanar el espíritu,
Eres capaz de sanar el corazón, eres capaz de sanar el alma, la mente y por último el cuerpo. Si tú sanas lo anterior, el cuerpo, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a ser sanado. ¿Por qué? Porque todo el resto, que es lo real, y el cuerpo, que es la sombra, va a tener una connotación espiritual, y se ha buscado primero el reino de Dios. El reino de Dios es lo anterior y su justicia es el recíproco de que cuando usted alinea su vida a Cristo, o sea, su espíritu está alineado, y ese espíritu está alineado a su corazón y está alineado a su alma, está alineado a su mente, por consiguiente, su cuerpo va a ser un cuerpo sano. ¿Listo? Para que vayamos entendiéndolo. No depende de la popularidad que usted tenga, sino es la eficiencia de poder que usted puede hacer delante de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 32 dice: y se asombraban de sus enseñanzas, porque su palabra era con autoridad. Mire que habla de que la palabra era autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 30 dice: todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Eso es para que de pronto algunos teólogos empiecen a entender que la escritura también revela. Mira, ahí está hablando de que la palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Cómo lo dice en esa escritura, Heidi? Lucas 4:36. Dice: todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. No es diferente a lo que está en la Reina Valera, ¿no? Esa es la Dios habla hoy. Entonces mire que sí está hablando de que necesitamos tener autoridad y poder. O sea, para poder derrotar algo con autoridad, ¿qué debo yo haber ganado primero? La batalla en sí mismo. O sea, que yo tenga autoridad espiritual y moral de decirle a algo: sánese, porque yo mismo estoy sano. Tener la autoridad de decir al espíritu: sálgase de ahí, porque yo no tengo ninguno de esos espíritus. Pero si usted está en pecado, si usted está en toda esta situación, ¿cómo le va a decir al enemigo: sálgase, si usted mismo tiene al enemigo en su corazón? Hay que empezar a meditar sobre esto. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia primitiva nació en una demostración de poder. Ellos dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Óigame, vuélvase trastornador del mundo. Vuélvase aquel que va por las calles, ve al enfermo, ora por él, y el enfermo tiene que sanarse. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. La iglesia primitiva afectó ciudades y naciones enteras, pero ella no lo hizo exclusivamente por los predicadores. Hubieron muchas personas que empezaron a hacer este tipo de cosas porque las personas escucharon y sus vidas fueron cambiadas, porque ellas testimoniaron de la demostración del poder de Dios. O sea, no solamente es el predicador, sino que cuando usted ha recibido algo sobrenatural sobre su vida, óigame, amigo, es hora de que usted predique de esa manera, testifique que Dios a usted lo ha sanado. A través de lo que usted haya sido restaurado y sanado, mire, hay otra gente que va a venir a esa restauración y a ese discernimiento y a esa buena obra que Dios está preparando.
Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8. Cuando Pedro vino a Lida, él encontró un hombre nombrado Eneas, que había estado postrado en cama durante 8 años. ¿Cuántos? 8 años. No se le haga raro que usted llegue a un lugar y haya una persona de cantidad de tiempo, usted no diga, como a veces he escuchado, no, eso ya, 8 años ahí, ya que se va a sanar. No, o sea, usted tenga la convicción y diga, sí, se va a sanar. Pero le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, como dice Hechos capítulo 9, versículo 34-35. Mire que él sigue nuevamente lo que él había visto, lo que Cristo le había delegado, le había enseñado, la autoridad que había otorgado Cristo en él, lo siguió haciendo. No es diferente al paralítico. Mire, está diciendo, levante y arregla tu cama. Y al paralítico le digo, levántate y coge tu catre. De inmediato se levantó. ¿Qué hizo el paralítico? De inmediato se levantó y se fue caminando. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve y testifica. En Jope, Pedro levantó de los muertos una mujer nombrada Dorcas. Cuando este milagro tuvo lugar, dice Hechos capítulo 9, versículo 42, esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos? ¿Unos poquitos? ¿O a todos los que hablaron de que Dios había levantado a una mujer? No, Pedro. Que Cristo había levantado a una mujer. ¿Qué hizo él? Volver a repetir lo que hizo el Señor. ¿Con quién? Con Lázaro. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué tenían ellos a diferencia de nosotros? Que ellos escuchaban la voz de Dios. ¿Sí? Ellos escuchaban la voz de Dios. Y por esta razón ellos estaban ungidos para sanar a las naciones. Cada demostración milagrosa del poder de Dios enfocó la atención en el Señor Jesucristo. Cada encuentro de poder producía multiplicación en la iglesia. Influencia política no es lo que nosotros necesitamos para alcanzar al mundo. Lo que necesitamos son milagros, sanidades y poder sobrenatural para que todo el resto del mundo nos vea, no como políticos, sino como esos herederos y amantes de la cultura del reino. Deberíamos estar animados a que nosotros estemos en ese mundo donde debería ser algo para nosotros normal, el hacer milagros, el hacer sanidades, el estar en el Espíritu, el hablar con Dios y que Dios nos hable a nosotros, ya sea a través de la Escritura o a través de nuestro propio oído, o sea, de lo que Él hablara a nuestro corazón, porque han puesto los teólogos la palabra esta que dice a Nicodemo, nacer de nuevo, y todo aquel que nace de nuevo podrá ver, y el que nazca de nuevo podrá entrar al reino de los cielos, y entonces la han transformado de que todos los que nacen de nuevo podrán leer la Escritura y traerán la palabra, y todos los que nazcan de nuevo entonces podrán ver el reino a través de lo que está escrito, pero no es así. Ahí está hablando es que usted puede ver, puede oír y puede entrar. Son connotaciones bien estrictas en lo que se está haciendo. Es importante empezarlo a entender. Más predicadores no es lo que alcanzará al mundo. No es que nosotros nos multipliquemos en la predicación, porque por eso dice, la mies es mucha, los obreros pocos. No está diciendo multiplíquese en obreros. Lo que está diciendo es, obreros trabajen, porque hay harto que hacer. La iglesia primitiva oró durante días.
predicó unos minutos y se salvaron 3.000 almas. ¿Cuántos días vamos a estar nosotros en nuestras casas? ¿Será que esta palabra nos va a caer a nosotros? ¿Será que esta herencia nos va a caer a nosotros, que si oramos durante días, saldremos al mundo, predicaremos unos minutos, y será que se van a salvar 3.000 personas? Yo lo creo, porque ya ha pasado en mi vida. Hechos 1:2. Debemos entender, hoy nosotros oramos 10 minutos, predicamos 10 días de reavivamiento y vemos solo 30 que son salvos. ¿Por qué? Porque no duramos días, duramos 10 minutos. Estamos acostumbrados a la flojera, no nos gusta orar, no nos gusta adorar. Dice aquí durante días, no durante minutos. No necesitamos más dinero para el ministerio, no asegura alcanzar el mundo con el mensaje del evangelio. O sea, con el dinero no es el que va a hacer que vengan almas. Lo que trae las almas es el poder y Dios. Pero muchos están enfocados en cómo traer dinero a la iglesia. Si no tengo millones para construir la iglesia, si no tengo millones para tener una adoración gigante, o sea, un ministerio de oración, yo no puedo hacer iglesia. Pues yo le digo, hermano, el día de hoy, mire, nosotros con mi esposa nacimos en un ministerio donde no había mucho. Nos hemos levantado de lo más bajo. Hemos trabajado arduamente. Las personas que andan con nosotros saben esto. Y saben cómo Dios poco a poco ha dado es poder, no dinero. Se lo digo sinceramente, no ha dado dinero. Lo que ha dado es poder, porque tanto mi esposa como yo hemos seguido trabajando, hemos seguido trayendo dinero a nuestra casa a través de lo que nosotros hacemos sin descuidar la obra. Yo el día de hoy entiendo a un Pablo cuando decía que tenía carpas. Ahora sí lo entiendo, ahora sí entiendo de que usted puede dedicarse a la obra organizando su tiempo, siendo buen administrador. El día de hoy yo entiendo de que no es con la iglesia que usted se va a enriquecer como todo el mundo habla. Yo puedo con mucho orgullo el día de hoy decir que no he tomado o no he sido enriquecido a través de mis hermanos que están en la iglesia. Todo lo contrario, me encanta ayudar a otros, me encanta trabajar por otros y esto ha dado recompensa a nuestra vida. Yo no voy a decir que no me han ayudado los hermanos de la iglesia con algunas cosas que tengo en mi hogar. Pero lo que sí le puedo decir el día de hoy es que el Señor ha puesto en nosotros esa gracia y poder. Y eso es lo que día tras día tratamos de sembrar en una nación. Hemos entregado con humildad, no nos hemos acaparado ningún mensaje para nosotros, todo lo contrario. Casi todo lo que sabemos del mundo espiritual y reino de los cielos lo estamos compartiendo, lo estamos enseñando. Porque así es, dice la Escritura, si te dieron por gracia, da por gracia. No esperes nada a cambio. Y eso hacemos nosotros con mi esposa, nosotros no esperamos nada a cambio. Obviamente que si nos llega algo, es bendición de Dios, nosotros no lo tomamos, no, estamos diciendo, ha sido bendición. Llevamos a la iglesia de que entienda de que hay principios que debemos obedecer, como que son diezmos y ofrendas. Lo hacemos y hace la iglesia lo mismo. Y no es para enriquecernos, sino simplemente es porque hay un principio que debemos seguir. Muchos van a decir, no, eso es mentira, lo de los diezmos, las ofrendas. Para mí, se lo digo sinceramente, para los que de pronto no creen, a mí fue revelado el asunto de diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo empezamos a diezmar con mi esposa y hasta el momento no nos ha faltado nada. Hemos ofrendado y Dios nos ha multiplicado. Entonces no quiere decir que para algunos será mentira. Pues mire, respeten la decisión de otros. Si otros quieren diezmar, otros quieren ofrendar, dejen que ellos ofrenden y diezmen. No sean piedra de tropiezo en la puerta para entrar al reino. Porque la Escritura también dice, porque hay muchos que, pobrecitos, están delante de los chiquitos, no dejándolos entrar al reino de los cielos. Están parados ahí, ni dejan entrar. Esos son los fariseos. Entonces entiéndalo, las personas que de repente no creen en esto, no importa que usted no crea, porque al fin de cuentas el incrédulo
no entrará al reino de los cielos. Pero nosotros sí creemos y por eso lo hacemos. ¿Listo? Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo en Jerusalén, un mendigo cojo pidió una moneda. Pedro y Juan no tenían siquiera esta cantidad pequeña de fondos, pero ellos dieron lo que ellos tenían. Mire, Pedro y Juan, ministerio de 3,000 y 5,000 personas, no tenían una sola moneda en el bolsillo. Mas sin embargo, imagínense lo que dicen ellos. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Y usted ponga su nombre ahí. Ministro, ponga su nombre ahí. Ahí dice, pero Pedro le dijo, a mí me gustaría poner mi nombre, pero Gonzalo le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Si yo no tuviera poder, si yo no tuviera la autoridad de Dios, ¿qué voy a entregar si definitivamente no es dinero lo que levanta a la gente, no es dinero lo que restaura a la gente? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mire, vuelve y juega, autoridad delegada, levántate y anda. Otra vez, ¿qué está hablando? Paralítico, ¿cierto? Levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. Un Pedro sabía este asunto y el concepto de la mano derecha. ¿Te dirá, cómo así? Mentira. No. Pedro camina, sale de la balsa, camina sobre las aguas, se hunde. ¿Qué le da el Señor Jesucristo? La mano derecha. Y lo saca y lo pone otra vez a caminar en fe. ¿Qué hacen estos hombres ese día? Darle fe a ese varón. Dice, y lo levantó, de inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Eso me encanta, porque hay muchos que llegan a nuestra iglesia que están así, cojos. Se tiene uno que levantar y darle la mano, levantarlo y afirmar sus pies sobre la roca. Sus tobillos afirmarlos para que no los mueva, para que no trastabille, para que no cojee. Dice, y entró con ellos. Mire, no dice, y entraron solos. Sí, como algunos dicen, pregúntale al Espíritu a ver cómo se hace. No. Usted dígale a ellos, cójale de la mano. Dice, y entró con ellos. Entre con ellos, ¿qué dice? Al templo caminando, saltando y alabando a Dios, como lo dice Hechos capítulo 3, versículo 6 al 8. O sea, esto tiene connotación espiritual. A mí me encanta ayudar a la gente a entrar al reino. O si no, pregúntale a cualquiera de los que están conmigo. Se les da la mano para que puedan ingresar al reino de los cielos, para que puedan oír, ver y visualizar lo que Dios está entregando el día de hoy. Hoy está dándolo, no mañana ni pasado mañana. Lo que tenían ellos era poder y autoridad en el nombre de Jesús. Ellos no tenían ningún presupuesto de publicidad para llegar a la ciudad de Jerusalén. Ellos no tenían una tarima donde pararse, no había un estadio donde llegar. Ellos tenían lo que tenían, no tenían una red de televisión a ver quién nos iba a promocionar. Y mucho menos llegando a ese lugar a ver cuánto le iban a pagar, cuánta ofrenda le iban a dar. Se iban a pagar. Hay muchos descarados que dicen, yo cobro tanto por ir a dar una prédica, por ir a ayudar a la gente a darle la mano, levantarles y meterla al reino. O sea, yo sí de verdad que reprendo esas cosas porque no es opcional, no es una buena forma. 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. El poder de opción. Génesis capítulo dice, cuando Dios creó el mundo, Él hizo muchos tipos diferentes de criaturas. Él hizo animales, peces, insectos y pájaros. Eso lo dice Génesis capítulo 1. Pero la mayor creación de Dios fue el hombre. Grábese esto, la mayor creación fue usted, que fue creado en su propia imagen. Imagínese, usted fue creado a imagen de Dios y usted el día de hoy está siendo ¿cómo? ¿Si está llegando a la imagen de Dios?
a la semejanza de Él, o estoy en el mundo, estoy pervirtiendo lo que Dios hizo, porque es usted, no Dios. El hombre es único entre todas las criaturas porque él tiene un cuerpo, alma y espíritu, porque es a imagen y semejanza. Él fue creado para rendir servicio a Dios. Ojo, allá dice culto, pero la original es servicio y tener compañerismo con el verdadero y viviente Dios. No sé, Génesis capítulo 2, versículo 3, ¿qué dicen eso? ¿No sabes? Bueno, o sea, es una cosa tremenda, o sea, es interesante que no habla, todo el mundo habla de culto, pero en realidad usted lo que hace es servir a Dios. No sé de dónde encontraron esa palabra culto. El culto significa ocultismo. Y la gente está hablando y diciendo, oye, hagamos el culto. O sea, usted se va a ocultar. Mire que los apóstoles hablaban, vamos a servir, vamos al servicio. Ellos no se ocultaban. El hombre por la creación es el compañero de un milagro operado por el Padre. El verdadero y viviente Dios, el hombre dotado con el soplo de Dios, o sea, con el Espíritu de Dios, y hecho en su imagen, tiene una capacidad para el poder diferente de cualquier otro ser creado. La esfera de la operación de milagros debe ser la esfera natural del hombre. Tremendo, ¿no? La esfera natural del hombre debería ser milagros. Pero la esfera natural del mundo, del hombre, o a muchos religiosos, es todo lo contrario. No es lo sobrenatural, no es lo milagro. Para ellos es, no, pues, eso deje de vivir así. No, mira, ahí dice que lo natural para nosotros debería ser el milagro. Yo se lo digo. Dios hace milagros todos los días a través de nosotros y en nuestras propias vidas. Siempre hay milagro. Donde va a dotar a la iglesia para salir adelante y ser tremendas iglesias llenas del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no está mirando denominaciones, está mirando iglesia, su iglesia. ¿Quién está en su iglesia? Sí, usted puede tener el nombre que quiera en su iglesia, pero Dios no necesita solo una iglesia. Hermanos, los invito el día de hoy a que nos unamos en el mismo espíritu y verá que no va a haber mezclas. Lo que va a haber es la unión en el espíritu, porque todos vamos a estar hablando de la misma situación. El hombre tiene la mente más poderosa e inteligente de todas las criaturas de Dios. El hombre tiene el poder de opción. El hombre puede escoger hacer lo bueno o lo malo. Él puede escoger obedecer a Dios o a Satanás. La primera tentación del hombre por Satanás en el jardín del Edén enfocó en este poder de opción. Génesis capítulo 3. Al pecar, una naturaleza básica de pecado ha pasado de Adán y Eva a toda la humanidad debido a una opción errada. Oiga, mi hermano, yo le enseñaba una vez a la iglesia sobre las decisiones eternas. Que cada vez que usted toma una decisión errada, esa decisión tarde o temprano va a tener una consecuencia. Debemos empezar a cambiar esto, debemos empezar a entender. La base del poder espiritual. ¿Cuál es la base? Vamos a ir. Si el hombre desea experimentar el poder espiritual, él debe escoger servir a Dios. ¿Qué debe escoger? Servir a Dios. No hacerle culto, es servir a Él. No es ir a donde el hermanito, es servir a donde Él. Si Dios te mandó estos días a recogerte, a cambiar, a orar, dedícate a eso. ¿Por qué? Porque de pronto usted no sabe, estos días van a ser días duros, fuertes. Muchos dicen tengo miedo. Nosotros no. Porque Dios nos está dotando de un poder sobrenatural que cuando sea el momento y que no tenga nadie más a quien recurrir, ahí va a estar el pueblo de Dios, la cultura de Dios, saliendo a imponer manos y a ver sanidades.
Donde la ciencia no pudo, Dios sí puede. Desde que todos son pecadores, todos están en necesidad de perdonar. Es interesante, ¿no? Es inteligente respirar. ¿Sabe por qué el día de hoy hay tantos problemas con lo que está pasando al mundo entero? Porque han olvidado el espíritu de inteligencia. Ese espíritu de dejar de pecar, de dejar de mirar los casos, de dejar de criticar, de ser inteligente al momento de perdonar. Es interesante que el día de hoy Dios nos está mandando a recogernos y a ser inteligentes, sabios. Dios lo que quiere es que salgamos después de esto a que la gente empiece a entender de que Dios es un Dios de perdón y que ellos deben perdonar a su hermano. No han sido inteligentes. Muchos de estos países que usted ve tan afectados y que han pasado todo eso, imagínense, han habido homosexualidad, ha habido lesbianismo, ha habido aborto, relaciones ilícitas. Eso es lo que se apoya. Eso es lo que tiene en la cabeza. Es normal. No. Mire que la escritura dice, porque vosotros habéis practicado el pecado, porque has caído en las concupiscencias de tu corazón, porque los que han llegado a los hombres los unos con los otros, Dios castigará en el cuerpo. Entonces, hermanos, mire, dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cuáles son los que están cayendo en pecado y en esa enfermedad? Los que no han alcanzado la gloria de Dios, que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya voy a terminar. Dice, el perdón pasa por el arrepentimiento y creencia en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como siempre se los he dicho, usted al acostarse tiene que pedir perdón así usted no haya hecho nada. Porque usted no sabe qué fue, que de pronto que no le gustó a Dios o en qué usted no obedeció. A veces usted lo hace cosas sin sentido, hace cosas sin pedir perdón, hace cosas sin escuchar primero la voz de Dios, hace cosas sin antes estar en contacto con el reino de los cielos, y eso procura la falta de sanidad y la falta de santidad. El arrepentimiento del pecado es la base para el poder espiritual. Usted no puede experimentar el poder de Dios si usted permanece en la muerte espiritual del pecado. Cuando los discípulos estaban predicando en una ciudad, un hombre nombrado Simón dio testimonio del poder de Dios en acción. Él ofreció el dinero a Pedro y dijo, Hechos capítulo 8, versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, cuando usted va al enfermo, usted no está pasando sanidad, lo que está pasando es el Espíritu Santo. Le va a dar un secreto, porque cuando usted da el Espíritu Santo es el soplo de vida en esa persona, es el nacer de nuevo, es el entregar el ADN de Dios, es el nuevo fluir en ese Espíritu. Pero dice, Pedro contestó, si sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora he aquí, voy a Jerusalén con el Espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Testimonio. El testimonio de Pedro. Lo único del testimonio mío es que voy a estar en prisiones y en tribulaciones, pero yo contento. Hechos 8, 20, 23. Hermano,
tribulaciones. A veces estamos, ay Señor, pero no tengo un lugar donde predicar. ¿Qué le pasa? No importa, si sea en una sala, predique. Si es una esquina, predique. Si es en una predique. Dios no te tiene para tener estadios. Dios te tiene para predicar la palabra de Dios. Obviamente esto va a llevar a los estadios, obviamente esto va a llevar a iglesias gigantes, pero no te creas nada. O sea, tú eres servidumbre, eres servicio. Tú tienes servicio hacia Dios. Como hijo debes servir a tu papá. El arrepentimiento es la base de todo verdadero poder espiritual. Usted nunca experimentará el poder de Dios a menos que usted haya experimentado el arrepentimiento primero. La salvación del pecado es la más gran demostración de poder de Dios. Dios no vierte su poder a través de vasos pecadores. Óigame, no vierte a través de vasos pecadores. Él vierte el Espíritu es en vasos o vasijas limpias, que son prestos a arrepentirse, como lo hacía David. Él no trabaja a través de personas que intentan mejorar sus vidas a través del autoesfuerzo. Mateo 9, 16, 17. Dios demuestra su poder a través de vasos santos que se han arrepentido y han estado sirviéndolo. Amén. Vamos a dejar hasta aquí, hasta el día de hoy. De verdad que los bendigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse con nosotros en nuestro canal. Los bendecimos. Esperamos que esta señal del día de hoy sea de beneficio para ustedes. Recuerden que van a haber muchas más enseñanzas porque este tema es largo, es tremendo, es hermoso y es un tema de repente que te va a quitar del aburrimiento, del estrés, de todo lo que está sucediendo. Y mire, te bendigo, de verdad que es algo bien hermoso, bien precioso el estar con ustedes. Gracias por conectarse una vez más. Quiero orar por ustedes antes de irme. Cierre sus ojos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el día de hoy, sé tú quitando velos de religiosidad, Señor. Gracias por las cosas maravillosas que has hecho en el corazón de cada uno de ellos, Señor. A pesar de que algunos piensan que están en el reino en el día de hoy, Señor, convéncelos de que todavía hay pecado en sus vidas y que tal vez esa religiosidad todavía está tocando su corazón. Padre, bendícelos y llénalos de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad. Gracias por estos momentos que nos estás entregando de recogimiento de nuestras casas. Gracias, Señor, porque ya vas a empezar a trabajar con el mundo, Señor. Ya hemos visto naciones enteras arrodilladas delante de ti, Señor. Gobernadores políticos, Señor, que se están arrodillando y pidiendo y clamando en tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes misericordia para con ellos y que desde el día de hoy va a haber sanidades, prodigios y que se va a derramar una cosa tremenda en cada nación, Señor. Hoy oramos por ellos porque definitivamente eres tú el que está poniendo tu mano y estás caminando por esas calles y el día de mañana vamos a tener buenas noticias, Señor, donde tú estás sanando a través de tu espíritu, donde tú estás sacando a través de tu vida, Señor, y que nadie ha sido derrotado, sino solamente ha sido edificado para esta gran obra, porque tal vez se habían alejado de los caminos que tú tenías, Señor, y hoy los estás llamando nuevamente a que se unan a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día, que el Señor Jesucristo los bendiga y que sean llenos del Espíritu Santo. Amén.